Hoy vamos a empezar una nueva serie de mensajes por todo el mes de julio. Si vienes por primera vez, aquí enseñamos en series. Duramos un mes hablando de un mismo tema desde diferentes puntos de vista. Y en este mes de julio, la serie que vamos a estar hablando se llama Cuando Dios no tiene sentido. Cuando Dios no tiene sentido. Yo sé que, y a lo mejor esta serie no es como las demás que son prácticas y te doy paso 1, paso 2, paso 3. Aquí a lo mejor no hay tantos puntos prácticos, pero a lo mejor creo que la Biblia puede inspirarte a cuando pasemos o aún si estás pasando por momentos donde parecen no tener sentido. Y lo que vamos a ver en esta serie son 3 domingos, porque el domingo del aniversario hay una palabra especial, pero durante el mes de julio vamos a estar hablando de 3 temas diferentes. El de hoy se llama Cuando Dios parece distraído. La prédica de hoy se llama así. Cuando Dios parece distraído. La otra historia que veremos la otra semana es Cuando Dios parece llegar tarde. Y la última vamos a ver Cuando Dios parece no ayudarnos. Entonces vamos a ver estos mensajes y con un corazón humilde, porque hay veces donde en realidad parece que Dios no tiene sentido. Donde en realidad parece que las otras personas son los favoritos de Dios. Donde en realidad parece donde mis oraciones no pasan del techo, donde parece que Dios tiene favoritos y yo no soy uno de ellos. Porque he estado orando por mucho tiempo por situaciones y aún no se han dado. Y lo que yo quiero hacer esta mañana es responder esta pregunta de ¿qué hacemos cuando Dios parece inactivo? ¿Qué hacemos cuando parece que Dios no nos está escuchando, que nuestras oraciones no pasan del techo? ¿Qué hacemos cuando hemos orado, hemos creído por algo en específico y no se da? Se le da a los demás y a nosotros no. ¿Cómo reaccionamos cuando hemos creído a Dios por cosas milagrosas y aún no hemos visto la respuesta? A lo mejor tú empezaste este año con una palabra de ánimo diciendo yo voy a conquistar. ¿Qué pasa cuando has orado por esa conquista y aún no ha llegado? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué pasa cuando Dios también parece silencioso? Donde parece que el único que hablara soy yo en mis oraciones y parece que Dios no hablara. ¿Qué hacemos en esos momentos? Y a veces no hablamos tanto de esos momentos porque es incómodo, no nos gusta, pero es una realidad en nuestra vida. Hay veces donde Dios parece que está en silencio. Y sabes, esta es como la premisa de la prédica, y es que solo porque Dios está en silencio no significa que esté ausente. Solo porque Dios está en silencio en alguna situación no significa que esté ausente, no significa que no esté trabajando, no significa que esté tramando un plan detrás para bendecirte, no significa que detrás de tu situación Él esté planeando obrar todo para el bien de tu vida. Pero a veces, cuando Dios está en silencio, nos frustramos y decimos, no, ya Dios no me está escuchando, Dios no está en el asunto. No, hay veces que Él está en silencio, que parece que Él está en silencio, pero es porque está trabajando un plan detrás para bendecirnos. Sí, pero hay que aprender a manejar el silencio. Hay que aprender a manejar los silencios de Dios, porque a veces son bastantes. Y hay que aprender a manejarlos para no frustrarnos. ¿Y por qué hablamos de este tema en el mes del aniversario? Donde deberíamos hablar de Dios cumple los sueños. Y yo creo eso, es verdad. Pero seamos honestos. Hay veces donde tú tienes proyectos, tú tienes sueños, tú tienes cosas que quieres que se den y aún no se han dado. Y a veces necesitamos la fe para esos momentos. A veces tenemos fe para empezar y fe para terminar, pero en el medio se pierde la fe. Y cuando estamos en el medio es donde tenemos que recobrar nuestra fe y seguir creyendo en que Dios es bueno, aunque esté en silencio. Y hoy vamos a ver la historia de Juan el Bautista. Es un poco rara la historia, no me gusta mucho la historia, honestamente. Porque no termina bien, la historia no termina bien de Juan el Bautista. Pero para darte un poquito de contexto, me gustaría decirte quién era Juan el Bautista, por si no sabías. Juan el Bautista es el primo de Jesús, o era el primo de Jesús, el primo hermano de Jesús. Y Juan el Bautista tenía una misión. La misión de Juan el Bautista era preparar el camino para el Señor.
preparar el camino para el Mesías, preparar el camino para su primo. Y él estaba predicando, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, y bautizaba a la gente. Y ese tipo era un poco raro, para no decir loco, porque se vestía con pieles de animales y comía langostas y miel silvestre y no tenía miedo de decirle las verdades en la cara a la gente. Resulta que en el tiempo de Juan el Bautista el rey era Herodes. Y Herodes hizo una mala práctica y Juan el Bautista se la dijo: tú estás mal y eso no se hace. La práctica que hizo fue que se separó de su esposa y se metió con la mujer del hermano. La mujer del hermano se llamaba Herodías. Y se metió con la mujer del hermano, y eso fue un escándalo, obviamente, un escándalo nacional. Y Juan el Bautista estaba diciendo: eso está mal, Herodes, tú no puedes hacer eso, está mal delante de Dios. Y esta mujer, la nueva mujer del rey, le tenía la mala a Juan por eso. No quería a Juan vivo, pero el rey Herodes no podía matar a Juan, porque Juan era un hombre respetado. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en Marcos 6, del 17 al 19. Dice: porque el mismo Herodes me había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, todo el tiempo esta mujer le decía: mátalo, 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 mátalo. Y él decía: no puedo. Pero pongámonos un minuto en el lugar de Juan el Bautista. Él está predicando de Jesús. Él está haciendo algo bueno. Él está haciendo lo que él fue llamado a hacer, a prepararle el camino del Señor. Cuando la gente venía donde Juan, él decía: no me sigan a mí, díganlo a él. ¿Sabes? Juan dijo: yo no soy digno ni de ponerle las sandalias al maestro. Juan, todo el mundo que venía donde Juan el Bautista, él lo apuntaba a Jesús. Pero ahora Juan el Bautista está en prisión. Él sirvió fielmente a Jesús, pero ahora está en prisión. Y yo no sé si tú eres como yo, pero si yo fuera Juan, mi queja era: oye, te he servido un montón. He sido el segundo. He mandado a la gente donde ti. ¿Por qué estoy en prisión? ¿Por qué parece que estás haciendo milagros por todos lados y te olvidas de mí? ¿Por qué no vienes y mandas uno de tus ángeles y te partes las rejas donde yo estoy metido y matas a los guardias y yo salgo diciendo triunfante: mi Dios me rescató? ¿Por qué no haces eso? Si yo fuera Juan, yo dijera eso. Y seamos honestos, tú también has pensado eso. Cuando vienes a la iglesia, oras, vas a tu grupo si quieres, te acercas a Dios y parece que las cosas no se te dan. A lo mejor no estés en prisión, pero a lo mejor no ha llegado el ascenso, a lo mejor no ha llegado el trabajo, a lo mejor no ha llegado la promoción, a lo mejor no han pasado las cosas que esperas y tú diciéndole: oye Jesús, te he servido, ¿dónde estás? Porque estoy preso. A lo mejor tú puedes decir: Jesús, yo te amo y te he servido porque estoy en bancarrota. Jesús, yo te amo y te he servido porque mi matrimonio está así. Jesús, yo te amo y te he servido porque mis hijos están así. Jesús, yo te amo y te he servido porque mis papás son así. Jesús, yo te amo y te he servido y por qué estoy enfermo, por qué mi familiar está enfermo, por qué pasan estas cosas. Eso era lo que podía estar pensando Juan en ese momento. Porque, o sea, ¿qué crees que hizo Juan? Juan era humano también y dudó, como tú y yo hubiéramos dudado en ese momento. Y me encanta que la Biblia no elimina estos errores de sus personajes, los deja. Porque tú a veces crees que dudar y no confiar todo el tiempo es el pecado capital. Honestamente, lo que pasa es que somos humanos. Somos humanos y nos cuesta estar pasando momentos difíciles y seguir creyendo que Dios tiene un plan con nosotros. ¿Alguien está conmigo? A veces nos cuesta, ¿verdad? Seguir creyendo que todo va a ir bien, aun cuando mi situación me dice todo lo contrario. Juan el Bautista está en la cárcel. A lo mejor tú estás en una situación que no te gusta, como él.
Vamos a ver Mateo 11 del 2 al 3, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Pregunta, ¿cómo escuchó Juan? A lo mejor venían algunos discípulos diciendo, mira, Jesús está haciendo milagros. Convirtió el agua en vino, sanó a los paralíticos. Mira, yo de Juan a lo mejor pensara, pues que deje de andar haciendo trucos de magia de convertir el agua en vino y que venga y me sane aquí. ¿Por qué sana a otros paralíticos si yo qué? Yo soy su primo. Jugué con él. Jugamos de niños al escondido. Nos divertíamos de niño, comíamos juntos y ahora anda sanando a otros y alegrándole los matrimonios a otros y yo estoy preso en la cárcel y él no viene y hace nada. Por eso pregunta, ¿eres tú o tengo que esperar a otro? Es la duda natural, ¿no? Como tú estás allá haciendo milagros, como tú estás allá sanando a todo el mundo y yo estoy aquí en la cárcel, ¿eres tú o me toca esperar a otro? Se llama duda eso. Lo que Juan está haciendo es diciendo, ¿será que este sí es el Mesías de verdad? ¿Será que este sí es el Mesías? Pero mira que Jesús responde. En el verso 4 dice, respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Eso está muy bonito, ¿verdad? Pero yo no quiero que Jesús me diga eso. Yo quiero que Jesús me diga, ya voy, ¿oíste? Ya voy, Juan. Ya voy a sanarte. ¿Y qué pasó después en la historia de Juan el Bautista? La hija de esta nueva esposa de él, Herodías, la hija de él, podría tener entre 12 y 14 años. Estaban en una fiesta todos y la niña empezó a bailar. Hizo un baile. Y a Herodes le gustó el baile de la niña, hasta pervertido era. Le gustó el baile y el borracho le dice, pídeme lo que quieras que te lo doy. Ahora la niña no sabe qué decidir. Y va donde su mamá y le dice, mamá, ¿qué le pido? Y la mamá le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y esta niña inocente va donde Herodes y le dice, la cabeza de Juan el Bautista. Y lo que pasa después es que cuando iban a matar a Juan, a cortarle la cabeza, se escuchó un estruendo en la cárcel. Y Juan pudo salir de la cárcel. Y todos ahí cayeron tumbados ante el ángel que lo salvó. Y Juan salió gritando victoria, diciendo que Dios lo había sanado. Amén. No me diga amén porque eso no pasó así. Eso es la historia que muchos esperaban que sucediera. Ese es el evangelio que muchos queremos que se nos predique. Sin problemas, sin líos, no te preocupes que todo va a estar bien, no hay sufrimientos. Porque a Juan no le pasó eso. Vamos a ver qué fue lo que en realidad pasó. Marcos 6 del 26 al 28 dice, entonces el rey Herodes se arrepintió profundamente de lo que había dicho. Pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Seamos honestos, o déjame ser honesto contigo. A mí no me gusta cómo termina esta historia. Honestamente, no me gusta cómo termina esta historia. No tiene sentido cómo termina esta historia. O sea, Jesús no hizo nada por su primo. Jesús no fue a la cárcel y lo sacó de ahí. Si Él es Dios, Él podía sacarlo. Así estamos muchos de nosotros, queriendo que Dios haga algo, pero parece que no está haciendo nada y está haciéndole milagros a otros y a nosotros nos olvidó. Pero me gustaría preguntarte,
¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista, el que dije al inicio? El propósito de Juan era prepararle el camino para que él viniera y se muriera en la cruz por todos nosotros. Pregunta: ¿Juan cumplió su propósito en la vida? Lo que pasa es que a Juan no le gustó el plan por el cual el propósito se ejecutó. A Juan no le gustó la forma en cómo el propósito se cumplió. Y la Biblia dice en Proverbios 19:21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. A lo mejor el plan de Juan era: Jesús, sácame de la cárcel. Pero el propósito mayor era que Él nos salvara en la cruz. Pero a veces dudamos del propósito porque el plan no nos gusta. Pero déjame decirte algo: sea lo que sea que estés viviendo, Dios puede sacar o va a sacar un propósito de ahí. A veces lo que hacemos mal es que interpretamos la bondad de Dios desde nuestras circunstancias. Y como nos está yendo mal, decimos Dios es malo. Me está yendo bien, Dios es bueno. Me dejaron, Dios es malo. Gente se fue, Dios me abandonó. Entonces interpretamos la bondad de Dios en base a nuestras circunstancias. Y dependiendo de nuestras circunstancias, creemos en la bondad de Dios. Pero lo que hay que hacer es lo contrario. Hay que interpretar la bondad de Dios y luego nuestras circunstancias. Porque si Dios es bueno, aunque yo esté pasando hoy momentos negativos, yo puedo confiar en que Él tiene un plan y un propósito para mi vida. A lo mejor el plan no me guste, pero confío en que tú tienes un propósito y puedes sacar algo positivo de lo que yo estoy viviendo. La Biblia dice en Romanos 8:28, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas. Y sabemos, esta es otra versión, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Hasta ahí no lo sabemos. Pero escuchemos lo que dice: y son llamados, ¿según qué? El propósito que Dios tiene para ellos. No entiendo el plan, pero confío en el propósito. No entiendo las circunstancias, pero confío en que Dios tiene un propósito. No tienes que entender el plan para confiar en el propósito de Dios. No tienes que entender el plan para eso. ¿Sabes? Yo recuerdo hace años, hace unos 5 años, yo le estaba pidiendo a Dios por un trabajo en específico, en un lugar en específico, con un salario en específico. Yo le estaba pidiendo a Dios por el trabajo. Dios, dame ese trabajo, ese, no quiero otro, quiero ese. Dios, te lo pido, te lo pido, te lo pido. Yo ayunaba, oraba, le pedía a Dios, me levantaba temprano, me dormía tarde orándole a Dios por este trabajo. Y pasaron meses donde no pasó nada. ¿Sabes cuál fue el final de la historia? Que el trabajo se lo dieron a otra persona. Y yo, en mi casa, lloraba y decía: Dios, ¿qué tengo de mal yo? O sea, ¿por qué no se me dio a mí? Si yo te busco, si yo te sirvo, si yo te amo. Si yo te he entregado mi juventud, Dios, ¿por qué no se me da a mí y se le da a este otro? ¿Por qué? Nunca entendí el por qué en ese momento. Pero hoy, 5 años después, miro atrás y digo esto: si me hubieran dado ese trabajo, Agape no existiera hoy. Es verdad, no existiera. No entendí el plan, pero este era el propósito de por qué no se me dio. Si se hubiera abierto esa puerta, hoy no estuviéramos aquí. En ese momento no entendí el plan, pero hoy sé que el propósito era que Agape naciera. Hay veces en tu vida que tú no vas a entender el plan, pero sí tienes que seguir confiando en el propósito, en que Dios puede hacer algo con eso. Pero ¿sabes qué es lo difícil de todo? Que siempre se confirma en retrospectiva. ¿A qué me refiero con retrospectiva? Que siempre se confirma mirando para atrás.
En ese momento no entendí el plan, porque estaba ahí mismo. Pero cuando pasaron los años, puedo mirar atrás y decir, ay Dios mío, de la que me salvé. Gracias, porque hoy estamos aquí. No hubiéramos podido estar, escúchame, de verdad, no hubiéramos podido estar aquí si yo hubiera dicho que sí a ese trabajo. El trabajo de mis sueños, yo quería estar en ese lugar, pero hubiera truncado el propósito. Y ahora entiendo que no fue gente la que cerró las puertas, fue Dios el que cerró las puertas para abrir otras. Entonces a lo mejor tú estás en medio de algo negativo, en medio de una tormenta, en medio de problemas. Y tú dices, Dios, no entiendo el plan. Ok, aunque no entiendas el plan, confía en el propósito. Confía en que Dios hace que las cosas cooperen para bien. Él lo hace. Solo que tienes que esperar a salirte un poquito de la situación y mirar y decir, ya sé por qué no tuvo que pasar eso. Yo lo sé. Pero sabes, no quería terminar el mensaje con una historia mía. Porque el Maestro, Jesús, también experimentó esto que tú estás experimentando y yo estoy experimentando. En Getsemaní, antes de ir a la cruz, se arrodilló y sudó sangre y le dijo al Padre, Padre, quita de mí esta copa amarga, pero que se haga tu voluntad. Lo que Jesús estaba diciendo es, Dios, no me gusta el plan, voy a ir a la cruz, me van a maltratar. Pero, aunque no me guste el plan, confío en tu voluntad. Aunque no entienda el plan, confío en tu propósito, en que tú haces que las cosas obren para bien. Y luego va a la cruz con tu pecado y con el mío ahí, subiendo el Gólgota, el monte de la calavera. Y luego en la cruz dice, Elí, Elí, lama sabactani. Lo que significa eso es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Maestro experimentó eso. El viernes lo experimentó. Pero aunque el viernes sea doloroso, el propósito era el domingo, cuando Él se iba a levantar, iba a ser glorificado por todos. Y ahora todos nosotros podemos confiar en Él, porque sabemos que Él experimentó este momento. Y aunque el plan no parecía el perfecto, su propósito era salvarnos. Déjame decirte algo en esta mañana para terminar. Confiar es un verbo activo. Confiar, tienes que decidir confiar. No se da por ósmosis. Tienes que decidir poner tu mirada en el eterno, en el único que puede. Porque aunque no entienda el plan, confía en su propósito. Déjame decirte algo a ti esta mañana. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu familia. Dios tiene un propósito con tu economía. Dios tiene un propósito con tus relaciones. Dios tiene un propósito. Pero no porque el plan no te guste, dejes de confiar en el propósito. Confía en el propósito, porque Él sabe cómo termina la historia. Es más, yo vengo del futuro esta mañana. Yo vengo del futuro esta mañana. ¿Sí ves? Es que futuro. Yo vengo del futuro esta mañana. Y lo que quiero decirte es que yo sé cómo termina tu historia. Tu historia termina bien. Tu historia termina cantando. Aunque sembraste con lágrimas, cosecharás con gritos de alegría. Todo lo que oraste un día lo vas a ver. Porque aunque no entienda el plan, vamos a confiar en el propósito. Amén.